Júpiter y Saturno, el secreto del equilibrio en tu carta natal. Estos dos planetas suelen presentarse como dos fuerzas opuestas. Uno impulsa, nos lleva a crecer, a confiarnos, a expandirnos, mientras el otro nos invita a poner límites, a estructurarnos, a asumir responsabilidades, a construir bases sólidas, firmes, que perduren en el tiempo. Sin embargo, en la carta natal no alcanza con comprender a cada uno de estos planetas, a Júpiter y a Saturno, por separado, sino que lo verdaderamente importante es entender cómo interactúan entre sí, cuál es la relación de estos dos planetas, ya que son una dualidad complementaria, así como lo son también el Sol y la Luna, Venus y Marte. En este video vamos a estar viendo por qué esta relación es clave para lograr el equilibrio en nuestra carta natal de los dos planetas llamados cronocratores, y así también cómo podemos ver cómo combinar nuestras metas, nuestros ideales y cómo llevarlas a logros concretos. Y además, al finalizar el video, para la segunda parte, traemos las energías actuales y el movimiento lunar. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Ya comenzamos. Bienvenidos. Bueno, entonces vamos a hablar de Júpiter y Saturno y cómo sería la combinación de estos dos principios de manera equilibrada, ¿no? en una carta natal, para que se expresen de esta manera y puedan complementarse ambos principios, pues son dos principios que podríamos decir que son opuestos, pero a la vez son complementarios, y esta es, digamos, la clave para lograr este equilibrio que estábamos mencionando. Así que vamos a ir hablando un poco de estos dos planetas, cuáles son sus principios, cuáles son las funciones que rigen a nivel del ser humano, y para ir viendo cómo también se pueden ir combinando, y naturalmente cada uno puede ver en su carta natal dónde se ubica Júpiter, dónde se ubica Saturno, si tienen algún aspecto entre ellos y en qué casa se ubican y demás. Bien, entonces, idealmente Júpiter, cuando decimos idealmente, quiere decir cuando se puede expresar en su lado más positivo o más arquetípico, ¿no? Júpiter, energía cuando uno es más consciente, ¿no? Exactamente, también. Una expresión más consciente de esta energía. Júpiter va a tener una influencia que es ennoblecedora, enaltece o también es capaz de dignificar algo o a alguien, es decir, que le da más valor u honor, por ejemplo, a una persona, a una cosa o un área de la vida en donde claramente va a estar en nuestra carta natal. En Júpiter entonces lo que vamos a encontrar va a ser amplitud mental, va a ser la capacidad de tener consideración, por ejemplo, de las demás personas, y también en un nivel ya más elevado, una conciencia universal, donde nos damos cuenta de que todos formamos parte de un todo que es mayor a nosotros, ¿no? Claro, de hecho a Júpiter en la astrología esotérica se lo llama segundo al Sol, donde también tiene que ver con esta conciencia, y Júpiter y Saturno son dos planetas sociales, llamados en la astrología, y algo más técnico que siempre desarrollamos en los cursos. Están los planetas personales, que son desde el Sol hasta Marte. Después Júpiter y Saturno, que son los llamados planetas sociales. Y luego Urano, Neptuno y Plutón, que son los transpersonales. Entonces también tener más conciencia social tiene que ver con Júpiter y Saturno, ¿no? También se lo asocia, a Júpiter se lo llama el benéfico mayor, o sea, se lo asocia con una energía benévola, benéfica. Venus en la astrología era el benéfico menor también, pero ¿cómo podemos expresar de forma concreta y entender esta energía de Júpiter, no solo dentro de cada uno, sino también cómo podemos influir también positivamente en los demás? Por esto que decimos es un planeta social, su energía no se estudia nada más a nivel personal, sino como uno, según cómo están Júpiter y Saturno en su carta, se relaciona con la sociedad, se relaciona con el mundo. Y es necesario que uno pueda equilibrar la energía de Júpiter, que es también el entusiasmo por la vida, la fe, la confianza, características que vos estabas mencionando, estas que son análogas, pero también se tiene que combinar con Saturno. Para que funcione bien, necesita de una parte más prudente y cautelosa marcada por Saturno. También, ¿qué sucede hoy? En general se habla mejor de Júpiter que de Saturno. Es como Júpiter es bueno porque es la abundancia, es la confianza en uno mismo, y Saturno se lo toma como negativo porque es el que nos viene a estructurar y poner límites. Claro, por eso muchas veces, incluso como decías en la astrología tradicional o antigua, se hablaba de Saturno como el gran maléfico, Sí. ¿no? Y Marte el maléfico menor. Y esto implicaba de que, claro, cuando tenemos experiencias muchas veces asociadas con estos planetas, encontramos
crisis, encontramos obstáculos, encontramos dificultades, la necesidad de hacer esfuerzos, sobreesfuerzos en nuestra vida o enfrentar crisis o conflictos. Entonces esto naturalmente a nadie le gusta, pero claramente todos podemos reconocer que muchas veces de estas crisis, de estas tensiones, de estos conflictos, hemos salido aprendiendo muchas cosas, ¿no? Todos esos, muchas veces, sufrimientos nos ayudan a ir aprendiendo y tomando conciencia en la escuela de la vida. Así que, de alguna forma, es un maestro que nos enseña diferentes lecciones. Pero claro, como vivimos en una época donde no nos gusta o no está muy promocionado el tema del esfuerzo, ¿no? La paciencia, la persistencia, o la fortaleza frente a las dificultades de la vida, entonces tiene esta mala fama, ¿no? Sí, pero también es el paso del tiempo. Y fíjense que para aprender algo necesitamos de Saturno, necesita el paso del tiempo. Esto se acepta, uno empieza a estudiar una carrera y cuando la empieza a estudiar no sabe lo mismo que cuando la termina. Y cuando la termina todavía no sabe todo aún. Nos queda siempre mucho más por aprender y Saturno tiene que ver también con esa conciencia del tiempo, ¿no? Y equilibrándolo, ¿no? Con esto de Júpiter-Saturno, Júpiter son como posibilidades infinitas, y Saturno dice, bueno, pero también hay algo, están nuestras capacidades, hay que ser realistas, qué es lo que es posible hacer y qué no, como poner a prueba las propias capacidades que ya tenemos. Júpiter es la fe, como decíamos, la fe y la confianza que podemos tener en nosotros mismos, y Saturno dice, bueno, pero esto de fe también hay que ponerla a prueba, tiene que ser una fe con conocimiento, uno tiene que tener una confianza en uno mismo, pero también con logros comprobados, no simplemente confío en estas cualidades que tengo. Pero después en la práctica se tienen que ver los resultados, ¿no? Claro, bueno, eso muchas veces nos lleva, como decías recién, ¿no? A muchas veces ideales muy elevados, o una fe un poco ciega, incluso en uno mismo y en las propias capacidades, pero después en la práctica vemos que realmente uno quizás es capaz de concretar pocas cosas, y ahí es donde falta este principio saturnino que nos pide eso, nos pide concreción. Bueno, ¿qué realmente uno es capaz de hacer, ¿no? En relación a lo que cree, ¿no? Sus posibles capacidades. Sí, un ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, escuchamos a una persona, porque en cartas natales podemos encontrarnos donde hay cartas donde la energía de Júpiter está muy potenciada, está muy destacada y no la de Saturno. O en otras que la de Saturno está más destacada que la de Júpiter. Y como decimos, lo ideal es poder ver esto en una carta y ver cómo llegar a un equilibrio en esto a nivel psicológico. Y el ejemplo es una persona, por ejemplo, que se la pasa hablando de sus virtudes, de sus capacidades o de grandes proyectos que tiene, todo así como a lo grande, su personalidad y todo lo que le va a salir fantástico. Pero después en lo concreto no tiene nada para mostrar. Claro. Dice, tengo este proyecto que va a ser fantástico, que va a ser grande, pero después en lo concreto nunca lo hace, nunca lo consolida. Entonces es como que es muy importante que Saturno también pueda darle ese contrapeso a Júpiter, que es un tema que grandes astrólogos lo han desarrollado, donde explican de que si esta energía de Júpiter está destacada en una carta y por lo contrario Saturno está débil, la persona puede tener mucha pasión, pero puede dar también un autoengrandecimiento por la falta de equilibrio entre estos dos planetas que son funciones psicológicas, ¿no? Bueno, por ejemplo, también una fuerte tendencia en Júpiter, cuando no está equilibrada por Saturno, entonces puede dar mucha fe, pero falta de realismo, ¿no? Falta de, digamos, tener presente que la persona realmente sepa cuáles son los pasos prácticos que tiene que hacer, que tiene que dar para lograr ejecutar aquello en lo cual tiene fe la persona, ¿no? Tal cual. Entonces, como estamos diciendo, lo que hace falta básicamente es un contrapeso saturnino para estas tendencias más jupiterianas, porque la tendencia de Júpiter no es a ser paciente, no es tampoco a ser concienzudo muchas veces, y también puede llegar a tender a perder el interés en temas o proyectos cuando, digamos, ya no le llaman la atención y esto se agota rápido. Entonces, nos damos cuenta que Júpiter, sin el constante apoyo o cooperación, podríamos decir su opuesto, de Saturno, se vuelve muy ineficaz. Puede ser muy brillante, muy llamativo, pero poco formal y está muy lejos de poder concretar y realizar las cosas cotidianas de todos los días. Sí, es como Saturno nos lleva al aquí y a la hora, por eso que decís esto de lo cotidiano, es como algo que Júpiter es como un fuego, porque también es regente de Sagitario y de Piscis, pero con Sagitario se le asocia esta energía jupiteriana de fuego, donde es un gran fuego que empieza con mucha energía, pero también el fuego que tiene se apaga rápido, se puede apagar rápido.
En cambio, Saturno lo puede ayudar a alimentarse y a que se mantenga, ¿no? Otro ejemplo que nos puede ayudar a entender esta relación complementaria que queríamos dar, Júpiter rige a los caballos, asociado a Sagitario, ¿no? Sagitario es un centauro. ¿Y qué tenemos? O también se dice los automóviles, además de Marte, Júpiter también. Y bueno, los caballos necesitan de riendas, como nuestros caballos necesitan de riendas para que estén bien encaminados. Necesitan de un camino, necesitan de un freno, de una dirección, y todo eso viene a ser Saturno. Si hablamos de los automóviles, también un coche sin frenos es algo muy peligroso. Nos subimos a un caballo que no lo podemos frenar y también es muy peligroso. Entonces, por un lado lo necesitamos porque nos puede garantizar Saturno llegar a buen puerto, llegar bien a un lugar. Pero por otro lado, estamos hablando de que Júpiter necesita de Saturno, Saturno también necesita de Júpiter. Si Júpiter, si nos falta, por ejemplo, si Júpiter está muy debilitado en una carta, quizás nunca arranquemos. Pero sin Saturno de seguro nos vamos a estrellar. Entonces fíjense cómo es algo mutuo, ¿no? Por eso hablamos del equilibrio de los dos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta, u otra forma que podemos tener de ordenar esto, que queríamos mostrarlo. Sí, es el tema justamente de las órbitas planetarias, que siempre la disposición, ¿no?, de los planetas en el cielo nos ayuda a comprender también cómo se expresa a nivel simbólico su influencia, tanto a nivel físico como a nivel psicológico y también más profundo, más espiritual, ¿no? Y vamos a ver que Júpiter se encuentra dentro, ¿no?, dentro de la órbita de Saturno. Claro, porque miren aquí el gráfico. Está Saturno, o sea, venimos desde el Sol, ¿no? Sí. Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte. La Luna no se ve aquí porque la Luna gira alrededor de la Tierra. Tiene otra órbita que en este gráfico no está. Marte. Después viene Júpiter, el gigante del sistema solar, un segundo Sol por su gran tamaño también. Y Saturno. Entonces, la órbita de Saturno encierra a todos los que mencionamos recién, que son de Júpiter para atrás, de Júpiter hasta el Sol. ¿Y qué hace? La órbita de Saturno está encerrando la de Júpiter. ¿Qué quiere decir? Puede ser bastante literal. Júpiter tiene que funcionar dentro de los límites establecidos por Saturno. Júpiter necesita de la disciplina de Saturno, le guste o no. A nosotros también, nos guste o nos caiga pesado Saturno, lo necesitamos también. Así como un niño necesita los límites de un adulto para saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. No como un tirano, sino como parte de algo natural, sí, de así, aprender. Por ejemplo, ¿no? Júpiter rige todo lo que tiene que ver con las glándulas de las hormonas del crecimiento en el cuerpo, ¿no? Y si estas no tienen freno, incluso se puede producir una enfermedad en el cuerpo que se llama gigantismo, que es que uno crece más de lo que realmente es, digamos, saludable y normal para un ser humano, ¿no? ¿Y qué es lo que frena eso? Bueno, justamente el principio saturnino, ¿no? Sí, también Júpiter son las leyes. Las leyes, la justicia necesita de un orden, así que ahí funciona muy bien el arquetipo, cuando funcionan bien las leyes de Júpiter y Saturno en conjunto, ¿no? Este tema de la expansión Júpiter y Saturno, la limitación finita, los límites, llegar a este equilibrio. Y Júpiter también es como el despliegue en la vida, ¿no? Donde Saturno, si se va a un extremo, porque también puede pasar en una carta, nos vamos a un extremo de Saturno, puede ser como un enemigo de la vida, donde impide prematuramente que se den las posibilidades de crecimiento de Júpiter. Claro. Que sería lo contrario del ejemplo que estabas dando vos, por ejemplo. Exacto. Bueno, ya muchas restricciones, ya muy temprana edad, una persona que siempre está viendo todo lo que no se puede hacer. O todo lo negativo. Todo lo negativo. O de todo lo que no es capaz, ¿no? Es exactamente, digamos, invirtiendo todos los valores jupiterianos, ¿no? En un extremo, ¿no? Claramente ninguno de los extremos es bueno, por eso lo importante es el justo medio. Sí. Y también esto de la órbita explica también por qué a Júpiter le gustan los cambios, es explorar, aventurarse, como extensamente, busca grandes objetivos, que a veces son difíciles de conseguir, pero siempre va a estar supeditado a las limitaciones convencionales. En este buscar, explorar, conocer, viajar, siempre va a estar también limitado a lo social, a lo convencional, por la órbita de Saturno. Claro, a lo convencional queremos decir a lo convencional de una época, lo que se considera que está bien o lo que se considera que está mal. Son las convenciones de la época en la cual, digamos, nace la persona, eso es lo que va a regir Júpiter, ¿no? Lo socialmente aceptado o bien visto muchas veces.
Júpiter también es crecimiento, pero dentro de una pauta, una estructura establecida, aprobada. Saturno son los huesos, Júpiter el crecimiento, Saturno es la piel, que justamente es, fíjese, todo el límite de nuestro cuerpo es la piel, ¿no? Entonces, en este sentido, uno es muy distinto a otro y sí que suele convenir poder ver más allá, que ver más allá es trascender esta dualidad, llegar a esta unión donde aparece la idea de expandir, de mejorar, mientras Saturno también mantiene lo que está bien. Y después, por otro lado, ya podríamos hablar de una diferencia donde ya esto de conocer algo nuevo, de alejarse de lo ya preestablecido, no es Júpiter. Como decimos, Júpiter se mantiene dentro del límite de Saturno. Ya lo que tiene que ver con los cambios y alejarse de lo tradicional es Urano. Que Urano, de hecho, ya no es un planeta social como Júpiter o como Saturno. Urano es un planeta transpersonal y está más allá de los límites de Saturno. Está más allá de los límites humanos. Entonces ese es como un ejemplo claro de que, bueno, hay ya una diferencia, ¿no? Cuando pasamos a hablar de esos planetas mayores. Es otra dimensión ya más profunda del desarrollo posible de un ser humano, lo que en la psicología Jung se llama el inconsciente colectivo, pero bueno, de esto vamos a hablar ya en otros videos, ya hablamos también, ¿no? Sí, los invitamos al curso de astrología, ¿no? Sí, bueno, ahora los vamos a invitar al curso de astrología que pueden realizar con nosotros, con las clases en vivo, los cursos son online, aparte tienen de regalo el dibujo de su carta natal, así que aquí les compartimos. Ya volvemos con las energías para mañana. Desde el Centro Astrológico Aztlán, Escuela de Astrología, Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 60 años de trayectoria enseñando y asesorando a 500.000 de seguidores en nuestras redes y a miles de alumnos a lo largo de estos años, hoy queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos aquellos que quieren realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal o astral. En el primer nivel hablaremos de los conceptos básicos de la astrología, que son los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y los aspectos. Como parte del curso, te regalaremos el dibujo de tu carta astral con el esquema que ves que empleamos en nuestros videos de nuestro canal. De esta forma podrás ir haciendo el seguimiento de los temas de tu vida a través de lo que vas a aprender en el estudio de tu carta natal. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, profundizaremos en otros elementos de la carta astral importantes, como son los nodos de la luna, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo encontrarás en el temario detallado del curso. Todos los profesores de nuestro centro tenemos una formación de más de 10 años, donde además de formarnos en la astrología, lo hacemos en el campo de la psicología y la filosofía. Nos especializamos en el estudio de la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología y filosofía del Cuarto Camino de Gurdjieff y la filosofía oriental del budismo y la filosofía de la India. Por lo cual, tu aprendizaje con nosotros de la astrología se verá acompañado de sus ciencias hermanas, la psicología y la filosofía. ¿Qué te va a permitir este curso? Tendrás herramientas para empezar a entender el esquema de la astrología y así iniciarte en el estudio serio de esta ciencia. A partir de allí, luego podrás definir cómo continuar profundizando tus estudios. Tenemos toda una formación en astrología en nuestra escuela que puedes ir realizando con nosotros. Te invitamos hoy a comenzar esta primera etapa. Abajo encontrarás toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Muy bien. Bueno, y como siempre también los invitamos a realizar sus estudios astrológicos con nosotros de carta natal, revolución solar o también astrología horaria, que es una excelente guía y orientación en el caso de que quieran empezar un negocio, un proyecto, realizar un viaje, hacer una mudanza. Y también con respecto a la carta natal, es como un GPS, podríamos decir, un mapa, ¿no?, de la propia personalidad, tanto consciente como inconsciente, propias capacidades, virtudes desconocidas o también complejos y áreas para mejorar y resolver su propia vida. Y por otro lado, la revolución solar, que brinda una guía pormenorizada de todas las energías de su año astrológico. Así que nos pueden consultar, aquí están todos los teléfonos, información en el pie del video. Bien. Bien. Bueno, y vamos a ver ahora, queríamos mencionar, ya que estamos hablando de Júpiter y Saturno, bueno, este año y justo ahora estamos teniendo, lo venimos hablando en otros videos,
La energía de Júpiter estos días está muy potenciada porque tiene una serie de aspectos con Urano, Neptuno y Plutón muy fuertes, y además está junto con el Sol, como pueden ver aquí, están en conjunción en el signo de Leo, signo regido por el Sol, así que es una conjunción muy fuerte. La lunación que tuvimos ayer, bueno, el 29 tuvimos la luna llena, que salió con esta energía de Júpiter-Plutón ahí. Hicieron un video Nicolás y Lucía, les recomendamos que los vean porque la luna llena va a regir hasta la próxima luna nueva. Muy fuerte. Que es muy fuerte. Y también subimos el video del eclipse, donde estas energías van a seguir estando muy destacadas, de Júpiter, Plutón, que está en el signo de Leo, donde expande Júpiter todas las características de Leo, que puede ser la confianza en uno mismo, la seguridad, signo de fuego, donde también está potenciada esta energía de la confianza, que sobre todo lo vemos en líderes, personas de poder, tiene que ver mucho con eso, aunque también conflictos con el poder por Plutón opuesto. Y después Saturno, este año Júpiter hace no tanto cambió de Cáncer a Leo, y Saturno ya viene estando todo el año en Aries. En Aries, que sí. Es muy importante. Va a seguir aquí un tiempo más. Está yendo retrógrado. Y Saturno en Aries también viene a plantear todo un proceso complejo junto con Neptuno, porque ingresaron juntos a Aries, van a volver a estar juntos ya que Saturno está retrogradando, así que también es importante conocer las influencias actuales para después entender cómo funciona esto en cada uno, además de la propia carta natal. Las energías actuales son importantes de ir siguiendo junto con la propia carta. Que bueno, después ustedes pueden fijarse dónde tienen a Júpiter y Saturno en sus cartas natales, si están en aspecto, qué aspecto están formando. También Júpiter y Saturno van a estar en trígono dentro de poco, así que eso también les vamos a traer otro video de cómo aprovechar esa armonía y eso que puede ser una oportunidad, ¿no? Claro. También. Y bueno, en particular también traemos la posición de la luna para el día de mañana, ¿no? Sí, para el 1 de agosto. Sí, tenemos la luna recorriendo el signo de Piscis. Sí, esta energía, esta influencia, bueno, puede hacer que colectivamente, recordemos que la luna rige el estado anímico de el pueblo, de la gente, de la población. La luna es lo múltiple, ¿no? Son todas las personas. Y emocionalmente nos podemos sentir más sensibles, quizás también un poco más receptivos o interesados por las demás personas, por el otro, pero tenemos que estar atentos a no dejarnos llevar por fantasías o también por querer crear nuestra propia realidad aparte, podríamos decir, de la realidad concreta y objetiva que estamos viviendo en el día, ¿sí? Sí, puede ser un tránsito favorable para conectarnos más con un lado de nuestro interior, con el arte, con la música, con más sensibilidad, más imaginación, sí tener en cuenta que nos predispone a estar más sensibles, más susceptibles la luna en Piscis, entonces no dejarnos llevar por estados negativos, por emociones también más negativas que nos perjudican, o por un estado más de melancolía que nos puede perjudicar. Pero bueno, la clave va a ser ver los aspectos. Si en nuestra carta aspecta más tenso, va a ser más conflictivo. Si está aspecta más armónico, va a ser mejor. Aspectos que va a tener en el día es una tensión con Urano al principio del día, como podemos ver aquí, para las 9 de la mañana de Greenwich. Aquí recuerden, como siempre, ponemos los horarios para América. Pueden hacer el cambio horario según su país. Va a estar la luna en tensión con Urano, que sí puede dar más intranquilidad emocional, simplificándolo, más inestabilidad emocional, porque Urano son los cambios. La luna también tiene una naturaleza cambiante. Claro, doblemente, digamos, en todo el tema de los cambios o de las fluctuaciones a nivel de las emociones, así que intentar de evitar estar quizás muy inquietos, muy intranquilos, muy impacientes, o muchas veces también puede ser que queramos evadirnos de nuestras tareas u obligaciones cotidianas. Así que va a ser fundamental tener esto presente y así podemos hacerlo más llevadero o evitar quizás problemas domésticos que también pueden llegar a aparecer. Atención porque quizás pueden descomponerse algún artefacto o algún aparato que tengamos en el hogar, ¿no? Sí, lo comprobamos cuando toca algo en nuestra carta natal. Si esta tensión aspecta justo en nuestra carta, lo hemos visto concretamente, se nos corta la luz, tengo un problema con la computadora. Seguir siguiéndolo sobre la carta también nos ayuda en esas cosas. Sí. Después ponemos la otra posición,
Para las 3 de la tarde de Greenwich, la luna va a estar, avanza un poco, en 14 de Piscis, donde empieza una armonía con Mercurio. Mercurio está en Cáncer. Luna en armonía con Mercurio. Mercurio, el intelecto, nuestra mente. Luna, las emociones. Podemos expresar nuestras emociones con mayor facilidad, con un estado que puede ser un poco más de alegría, puede ayudar a tensiones que veníamos teniendo, buscar un poco más de equilibrio y equilibrio en la comunicación, ¿no? Sí, y también teniendo en cuenta que, claro, ya salió de la tensión con Urano, así que es propicio para que uno, digamos, en esta segunda mitad del día, en el caso de los que viven cerca de Greenwich, bueno, y en el caso aquí de la mañana. De América, estamos todavía en el transcurso de la mañana, ¿no? Sí. Y después, como vemos aquí, para las 9 de la noche de Greenwich, la luna va a estar en 17. Se mueve unos grados más, pero todavía sigue la armonía con Mercurio el resto del día. Eso para tener en cuenta que esa armonía se mantiene. Como siempre, son tendencias, uno tiene que ver cómo poder aprovecharlo y no olvidarse también de que explicamos que hay muchos más aspectos también, ¿no? Así es. Explicamos de Júpiter con el Sol, en tensión con Plutón, en armonía con Neptuno y Urano. Hay configuraciones planetarias muy importantes. La luna marca un poco más el clima del día a día y lo otro es lo que está por trasfondo, ¿no? Por detrás. Por detrás. Sigue la tensión entre Marte y Venus también. Este día, que a esto le dedicamos un video, les recomendamos que lo vean si quieren conocer un poco más de estas energías generales, ¿no? Sí. Y bueno, llegamos hasta aquí con el video de hoy. Como siempre, los invitamos a que le den like, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y también nos dejen su comentario contándonos cómo tienen Júpiter y Saturno en su carta natal, si saben si están en aspecto o lo desconocen. Es muy importante. Y también nos pueden decir qué otros temas de la astrología les interesa. Así lo traemos para próximos videos, así tomamos en cuenta sus recomendaciones. Bueno, llegamos hasta aquí. Les vamos a dejar también la invitación a un curso de tarot y nos vemos en el próximo video. Así es, hasta la próxima. Chau. Chau. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior, un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico. Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chau.